contradicción es qué hacía él en el CECOPI si no pintaba nada. Hay otra. ¿Por qué le llamaban continuamente para informarle? Si no importaba. Es que el gobierno valenciano estaba perdiendo el tiempo en lo peor de la tragedia informando a una persona que no decidía. Seguro. Bueno, les vamos a pedir que se sitúen ustedes en el día de La Habana. 2 días después de la tragedia, Alberto Núñez Feijóo compareció y aseguró que durante el día de la tragedia Mazón le mantuvo informado en tiempo real. Ayer le preguntaron a Mazón y Feijóo dijo que cuando llamó a Feijóo eran ya las 9 de la noche. Desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. ¿Usted con Feijóo ese día? Sí. ¿A qué hora? A las 9:30 aproximadamente. El señor Feijóo ha mentido. Dijo que usted estuvo informado por usted durante todo el día y creo que dijo incluso el día anterior. Hombre, en todo momento mantener informado al señor Feijóo. No. Vale, ¿mintió Feijóo entonces? No. ¿Mintió usted? No mentimos ninguno de los dos. ¿Cómo se puede decir cosas contrarias y que los dos digan la verdad, Pablo? Bueno, vamos a ver, yo creo que el detalle telefónico ya ponía encima de la mesa cuándo se produjo exactamente esa conversación entre el presidente valenciano y el jefe de la oposición, que, como bien explicaba ayer Mazón en el Congreso de los Diputados, era a partir de las 21 horas. Luego añadía que sí puede que se cruzaran algunos mensajes, ¿no? Yo creo que queda absolutamente claro que tal vez Feijóo fue excesivo a la hora de decir que estaba en tiempo y forma, tal. Bueno, se cruzaron algunos mensajes, puede ser que la llamada se produjo a partir de las 9 de la noche, también. Un año después, en todo caso, lo que queda en evidencia, además así te lo reconocen en privado en el Partido Popular, es que la gestión de la crisis no se ha hecho bien. Es decir, hace muchos meses, lo contamos también en esta mesa, había dirigentes del Partido Popular, varones territoriales importantes, que daban prácticamente por asumido que Carlos Mazón tenía que hacerse a un lado, pero esa decisión, esa petición de Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón, así tan clara, tan rotunda, nunca se produjo, y pasaron los meses, se habló del mes de agosto como el mes propicio quizá para hacer ese cambio y no se produjo, la bola se hizo más grande en términos políticos, se hizo más grande y al final la gestión política de la crisis, pues para muchos dirigentes no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha sido fácil, incluso ha debilitado en términos políticos el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, y de hecho no es una crisis que todavía esté acabada, estamos en dos tiempos. Es que lo que demuestra, Pablo, esto es que Mazón no tiene ningún empacho en ir contra Feijóo si es para salvarse. No, bueno, porque es que las relaciones... que no le informó en tiempo real y que le llamó solamente a las 9 de la noche, y contra nadie. Esto claramente muestra que para salvarse, si es necesario, va a revelar todo lo que tenga que revelar sobre el líder del PP, por muy incómodo que sea. Ya sabíamos el detalle de las llamadas telefónicas. Es que esa llamada de las 21 horas a Alberto Núñez Feijóo ya la conocíamos, ¿no? Yo quiero decir, ahora es verdad, yo estoy aquí con Paloma, que un año tarde, perfecto, pero ha asumido esas responsabilidades políticas obligado por todas las circunstancias, y ahora estamos en dos tiempos, ¿no? Primero, en ver si Pérez Llorca es presidente de la Generalitat Valenciana, estamos ya en la recta final, y lo que traslada el entorno directo de Pérez Llorca es que solo falta el día y la hora para ese pacto con Vox, es decir, que todo está muy encarrilado, pero luego quedan decisiones por tomar. Bueno, por pero ejemplo, por centrarnos, un momentito, si enseguida vamos a hablar de Pérez Llorca, pero estábamos centrándonos que ya me había ido yo de pantalla. En Feijóo y Mazón. Entonces, que Mazón le llamó a Feijóo a las 9 de la noche y Feijóo dijo 2 días después de La Habana que estaba informado en tiempo real. ¿Esto cómo se come, Morillo? Es que no, pues alguien no dice la verdad, claramente. Cuando hay dos versiones tan contradictorias, una está el listado de la, telefónico eso, ya. No estuvo puntualmente informado, le llamó a las 21 horas y punto. Es que hay algo que ha dicho Cristina que a mí es que cada vez me queda más claro que el mensaje de Es-Alert no se envió porque estaban esperando el ok de Mazón. Tan claro como que ayer se relató perfectamente que a las 18:37 ese mensaje estaba redactado, ya estaba preparado para que se enviara. Ese mensaje no se envió hasta las 20:11. ¿Por qué desde las 18:37 hasta las 20:11 no se envió el mensaje? Él dice que tuvo constancia de que ese mensaje estaba listo para salir a las 19:43. Que claro, y todo eso coincide con el tiempo que él estuvo desconectado.
que fue de 18.57 a 19.34. Es decir, yo creo que es blanco y en botella. Ese mensaje estaba listo, ese mensaje no se envió cuando posiblemente podría haber salvado muchas vidas, porque ha dicho ya la jueza que la mayoría de las muertes se produjeron desde las 7 a las 8. Ese mensaje estaba listo, ese mensaje no salió. Hay alguien que estaba esperando el ok de Mazón para enviar ese mensaje, que podría haberse enviado sin su ok, por supuesto. Que faltó decisión de la consejera que debería haber tomado esa decisión, por supuesto, o que quizás él había dado una instrucción diciendo no enviéis nada hasta que yo no lo vea o hasta que yo no llegue. Es que no lo sabemos y a mí eso me parece algo muy relevante, porque su responsabilidad puede estar en la omisión, es decir, en no haber estado, ya no digo físicamente en el CECOPI, sino en no haber estado en la gestión, en no haber estado en tomar esa decisión o en haber frenado que ese mensaje se enviara a tiempo. Y es que el relato de las horas coincide perfectamente. Hubo mucho tiempo con ese mensaje redactado sin que llegara a los móviles de los valencianos, que coincide en gran parte con el tiempo que él estuvo desconectado, no se sabe todavía por qué. O sea, me parece que ayer esto quedó muy claro en su comparecencia, y después dice que no recibió ningún mensaje por WhatsApp desde las 15 horas. No mostró el móvil, desde luego, no quiso que se viera. A mí me llama la atención que si tú llamas a tu jefe, como sabemos que lo llamó Salomé Prada en 2 ocasiones y no puede contactar con él, no le mande un mensaje de WhatsApp diciendo perdona, por favor, cógeme el móvil, quiero hablar con él. Pero como no sabemos realmente el listado de llamadas, sabemos el que da la Generalitat. Los mensajes de WhatsApp no los hemos podido ver. El listado de llamadas de Mazón es un documento Word. Lo claro, que nos vendría bien, es entregado por él mismo a las Cortes Valencianas. Entonces, lo que nos vendría muy bien es este. Lo puede hacer Mazón, lo puede hacer cualquiera de nosotros. Entonces, nos vendría muy bien que la compañía telefónica, a petición de Carlos Mazón, entregase la lista de llamadas realizadas y la duración que tuvo cada una de esas llamadas. Pero lo que está claro es que si Alberto Núñez Feijóo dice que estuvo informado en todo momento y Carlos Mazón dice que le llamó solo a las 9 de la noche, uno de los dos miente. Claramente. Uno de los dos miente. Entonces, vamos a ver si en las próximas horas podemos tener claro quién está faltando a la verdad, porque la investigación judicial avanza y está ofreciendo detalles. La jueza que investiga la gestión de la Generalitat Valenciana en La Dana sigue avanzando en su instrucción. Y atención, porque está revelando más datos sobre las llamadas que no atendió Mazón en momentos muy críticos. Sandra. Como por ejemplo esa llamada que le hizo Salomé Pradas, la exconsellera, a las 7:10 de la tarde, una llamada que Mazón dijo no haber escuchado y que en el auto de la jueza consta como llamada cancelada, al igual que otra llamada a las 7:36. Sí contestó, en cambio, a Pilar Montes, a la directora general de la Secretaría de Gabinete, a las 19:42. Su nombre consta en la relación de llamadas. Mazón habló con ella un minuto antes de hablar con Pradas a las 19:43. Por este motivo, la jueza considera importante llamar a declarar a Montes para analizar la toma de decisiones en el CECOPI y la cita en calidad de testigo, con lo cual tiene que decir la verdad. Además, la jueza ha acordado en este caso unir al procedimiento las grabaciones aportadas por un asesor de la exconsellera Pradas, que grabó con un teléfono móvil algunos fragmentos de la reunión del CECOPI. Y todo esto con los familiares de las víctimas, buena parte de ellos en Madrid, a las puertas del Congreso de los Diputados, fuera del edificio, escuchando en tiempo real lo que estaba diciendo Carlos Mazón. ¡No son muertos! ¡Son asesinados! Y protestando, recordando que son muertos, decían, no son asesinados, y al grito de Carlos Mazón, a prisión. Los familiares de las víctimas insisten en que Mazón solo quiere salvar su cuello y eludir los tribunales. Otro día más que nos vuelve el estómago este señor, las mentiras que está contando aquí. Él está instalado en la mentira, con lo cual lleva ya 9, 10 versiones, no lo sé, pero todas, ¿cuál es más mentira que la anterior? Mazón sigue en su realidad paralela, en la que no asume ninguna responsabilidad. Tiene tantas versiones ya que ni él sabe ni lo que dice. Mariló Gradoli, muy buenos días. Buenos días. Tú estuviste ayer a las puertas del Congreso de los Diputados, escuchando en tiempo real la comparecencia de Carlos Mazón. ¿Qué sentiste y cómo viviste lo que dijo?
Pues mentiras, más mentiras y muy vergonzoso. Muy vergonzoso porque estamos viendo cómo no podemos confiar en una persona ni en un consell que le ha dado apoyo a este mentiroso durante un año. Nuestra asociación empezamos señalando directamente a Carlos Mazón y a su consell desde el principio, porque aunque la ley de emergencias es muy clara y señala al responsable de la Consellería de Justicia como mando único, desde un principio empezamos a decir que bien, porque había nombrado a un incompetente que no tenía ni idea de emergencias, era responsable, o bien por lo que se pudiese saber que lo relacionase con esa relación directa en la orden del envío de la alerta o no. Cada vez estamos más convencidos que no nos equivocamos al señalar a Carlos Mazón como máximo responsable, porque lo habéis estado diciendo, es que es blanco y en botella. Estaban esperando a que él diese la orden, porque si no, ¿por qué no se envió antes? Incluso cuando el presidente de la Diputación dijo enviar la alerta de una puta vez. Es que hay que recordarlo todo, es que estaban esperando a que lo enviase y por no enviar esa alerta hubo gente que murió y murió en su sitio de refugio, en su casa, porque no se envió una alerta para decir por favor subid a plantas altas. Y eso, estando a las puertas del Congreso, fue de verdad realmente doloroso seguir escuchando mentiras y más mentiras en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo viste tú, Mariló, que cuando él comparece ante el Congreso de los Diputados, hay varios diputados, varios portavoces que le insisten, oiga, hay víctimas, va a pedir perdón a esta familia, a los padres de este niño que falleció, a esta mujer que perdió a su marido y a su hija? Y él en ningún momento paró y dijo que sí. Algo tan sencillo como decir, pues sí, lo siento muchísimo, aunque sea eludiendo su propia responsabilidad judicial, ¿no? Pero ¿cómo viviste tú ese momento en el que ni tan siquiera tuvo la sensibilidad de decir, oiga, perdonen, siento que hayan tenido y que estén pasando por esto? Lo esperábamos. De un personaje como Carlos Mazón esperábamos lo que pasó y que no pidiese perdón, a pesar que él dice que ha pedido perdón. Pero ninguna de las familiares de las víctimas se siente reconocido en ese perdón. Él dice, porque está en una realidad paralela en la que parece, y es que es así, está hablando todo el tiempo a la jueza en una defensa judicial y no asumiendo sus propias responsabilidades como presidente de la Generalitat y máxima representación de los valencianos y valencianas en aquel momento, hasta hace 3 semanas, ahora en funciones, pero no asume ninguna responsabilidad. Y lo que hizo de mano de su partido, el Partido Popular y de Vox, fue intentar repartir esa responsabilidad que tiene la Generalitat y el Consell al Gobierno de España. Pero la ley de emergencias es que es muy clara, es que por mucho que lo intenten, por mucho que lo repitan, por mucho que digan, no es verdad. La responsabilidad era del Consell, de un Consell que se fue a comer a Alicante y no dio instrucciones a la comunidad educativa y murieron docentes y murieron familiares yendo a recoger a los niños al colegio. La responsabilidad es de bienestar social, que murió gente apretando el botoncito de la teleasistencia sin tener ninguna indicación de lo que tenían que hacer. Es que todo el Consell es responsable. Y llega un momento en el que cuando escuchas una declaración como la que tuvimos ayer en el Congreso de los Diputados, entendemos que haya gente que diga, es que no podemos confiar en los políticos. Y eso no es así. No podemos confiar en los políticos negligentes como Carlos Mazón y todos los que le han dado apoyo, aplausos y besos durante un año. Son esos en los que no podemos confiar, en un partido que le ha dado apoyo durante un año y en otro partido que le ha estado dando apoyo con políticas negacionistas y con exigencias negacionistas. Ahora estáis también comentando quién miente, Feijóo o Mazón. Mienten los dos, mienten durante todo el año, han mentido a toda la ciudadanía y por eso ha llegado un momento en el que para devolver la confianza que la ciudadanía merece, que los valencianos y valencianas merecemos,
pedimos elecciones. Es que llega un momento en el que dices, no podemos confiar, es que ahora mismo se está negociando, no sabemos en qué términos ni cuál es la factura que vamos a tener que pagar los valencianos y valencianas para que Pérez Llorca sea presidente de la Generalitat. Y llega un momento en el que dices, no podemos ser... Sí, adelante, disculpa. Sí, que no podemos ser un laboratorio electoral. Buah, qué sensación escuchar de verdad a las familias de las víctimas, sobre todo la desazón que muestran y la desesperanza después de escuchar ayer a Carlos Mazón en el Congreso. Ellas insisten, siguen confiando en la justicia. Mariló, un abrazo muy grande. Gracias a vosotros siempre por darnos voz. Gracias. Hasta luego, Mariló. Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas. Molt bon dia. Hola, buen día. ¿Qué balance hace usted, señor Baldoví, de la comparecencia de Mazón ayer en el Congreso? Bueno, pues yo creo que cualquier persona normal sintió lo mismo que estaba escuchando ahora con Marielo Gradolí, con las víctimas. Es decir, sentimos vergüenza, sentimos indignación y pensamos, esto teníamos de presidente. Este inconsciente, este negligente, era el responsable máximo de nuestra seguridad. Y yo creo que ayer vimos lo de siempre, es decir, ya hacerse la víctima, repartir responsabilidades, todos tenían la culpa excepto él, y él es la víctima, una de las víctimas de esto. Pero vimos también que toda su comparecencia estaba destinada a afianzar su relato judicial, es decir, desvincularse totalmente de ese envío de la alarma, pero al mismo tiempo entró en contradicción diciendo que estaba perfectamente informado y que sabía lo que pasaba. Vamos a ver, una persona responsable que sabe lo que pasa no se queda de comida 4 horas en un sitio. Luego desaparece y reaparece 1 hora más tarde. Y creo que ayer sigue votando la pregunta sin respuesta. ¿Dónde estuvo Mazón desde que dejó a la persona con la que comió, a la periodista Vilaplana, desde que la dejó en el parking hasta que volvió a reaparecer? ¿Dónde estuvo? Es una pregunta que nunca contesta, probablemente porque, en fin, sea tan vergonzoso que siempre la deja sin contestar, y ayer evidentemente no la despejó. Un señor que en alerta roja, un señor que ya sabe lo que está pasando y que mete su teléfono en la mochila, es un señor que no puede ni ser presidente ni continuar de diputado en estas Cortes, porque recordemos que él ha dimitido de presidente pero no de diputado, porque lo que tiene terror, pavor, es justamente a comparecer delante de la jueza de Catarroja. Señor Baldoví, Mazón ayer en el Congreso siguió un par de tácticas. Uno, como señala usted, la de mantener silencio sobre esas lagunas en momentos críticos para evitar que supiésemos qué es lo que estaba haciendo en unos momentos muy determinados del día de la tragedia. Y por otro lado ha seguido la táctica de victimizarse, que ya es una táctica que vimos en las Cortes Valencianas. ¿A quién cree que se dirige usted, que se dirige Mazón con esa estrategia? Bueno, yo no sé si es una táctica. Primero, yo siempre insisto, Mazón siempre está pensando en salvar su propio cuello. Yo lo he contado alguna vez, el día siguiente que fuimos los síndicos, los portavoces de los grupos políticos allí, cuando yo salí, llegué a casa y ya se lo dije a mi mujer, esta persona está intentando salvar su propia responsabilidad. Por tanto, yo creo que siempre está pendiente de esto, del relato judicial, de desvincularse totalmente del envío de la alarma. Esto no me correspondía a mí, esto le correspondía a otros, yo no tengo nada que ver, yo no tenía nada que hacer allí. Y luego, yo no sé si será ya por pura
por pura vanidad política. Es decir, él se está intentando hacer una víctima para afianzar su relato. Él es el único que ha tomado responsabilidades políticas. Hombre, si una persona que le pasa esto no toma responsabilidades políticas, no dimite, pues ya no sé quién tiene que dimitir. Yo, sinceramente, a veces lo veo y digo, ¿qué clase de persona es? A mí a veces me sigue sorprendiendo su desfachatez, su falta de humanidad y su capacidad para transformar en victimismo lo que es claramente una auténtica negligencia, una irresponsabilidad y un presidente que evidentemente no merecíamos los valencianos y las valencianas. Pero Mazón sigue siendo presidente de la Comunidad Valenciana, aunque sea en funciones. Por un lado, el Partido Popular no ha exigido su dimisión y, por otro lado, señor Baldoví, lo mantiene como presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que eso es una decisión que se puede tomar desde Génova para, en fin, apartarle totalmente de ese puesto en cuestión de segundos. ¿Usted cómo interpreta que Génova siga apoyando y que Feijóo siga apoyando y manteniendo a Carlos Mazón como presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana? Porque lo han mantenido durante un año, Abascal y Feijóo, Vox y el PP. Ayer la intervención del portavoz de Vox, lo último que le faltó fue abrazarlo. En fin, a mí me daba vergüenza ajena. Yo no he visto nunca una intervención más vergonzosa que la del representante valenciano de Vox en el Congreso. No solo lo ha mantenido, sino que además le ha dado espacios para que la gente del Partido Popular le pudiera aplaudir. Hace apenas 2 meses en Alicante. Y yo esto lo leo en dos claves. La primera, la debilidad de Feijóo. Feijóo no sabe qué hacer con este personaje, pero al mismo tiempo no quiere ir a elecciones. Y al mismo tiempo no puede imponer a su propia candidata, que sería María José Catalá. Por tanto, los intereses de los valencianos están fuera de todo este tejemaneje de sustitución del presidente Mazón. Aquí lo único que interesa son los intereses electorales del Partido Popular y de Vox. En fin, la reconstrucción, los ascensores, la atención psicológica, la sanidad, la educación, todo esto no importa. Lo que importa son los intereses electorales del Partido Popular, de Feijóo, la debilidad de Feijóo para imponer a su propia candidata y los intereses electorales de Abascal y de Vox, de mantener un candidato o un presidente débil sometido siempre a las veleidades de la extrema derecha. Señor Baldoví, gracias por habernos acompañado esta mañana en la hora de la 1. Interesa conocer su opinión sobre lo que hizo y no hizo el gobierno de Sánchez. Una filosofía de ecologismo falso. Y el Partido Popular dio las últimas opiniones. El objeto de esta comisión de investigación, que es averiguar la verdad que hizo el gobierno de España, lanzó los últimos exabruptos. Practican el señor Rufián y algunos la mamporrería con el señor Sánchez. Y telón. El PP aplaudió a Mazón a golpazos. Otros comparecientes se fueron sin aplausos ni golpazos. ¿Será porque están negociando al futuro presidente en la Comunidad Valenciana, Partido Popular y Vox, por lo que Vox, Marta Monforte, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal? Por lo que Vox, decíamos, pareció más que preguntar a Mazón, defenderle incluso más que su propio partido. Efectivamente, yo ayer estuve en la comisión, que además los periodistas pudimos estar algunos dentro de la sala, y vimos como el señor Gil Lázaro, el portavoz de Vox, le hacía esas preguntas que en realidad parecían más que preparadas, porque a cada pregunta que le hacía Gil Lázaro al señor Mazón, Mazón tenía la respuesta más que aprendida y más que sabida. Yo estaba pensando, como sabéis todos y todas que el señor Gil Lázaro estuvo en el Partido Popular durante muchos años, me llegué a pensar que no sé si se quiere ir al Partido Popular o si quiere que
Carlos Mazón se vaya a Vox, porque de verdad que me pareció sorprendente. Creo que en ninguna de las comisiones de investigación que he seguido durante todos estos años he visto una clara convivencia entre un partido, en dos partidos que son diferentes supuestamente y son competidores electorales, y ese masaje que al final le hizo en la entrevista, porque fue un total masaje y dirigido completamente a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y a mí es una de las cosas que me pareció muy llamativas de lo de ayer. También me pareció llamativo, Silvia, que los propios diputados del Partido Popular, cuando Carlos Mazón empezó a dar explicaciones sobre qué hizo, qué no hizo, cuando le empezaron a preguntar, pusieron algunas caras un poco extrañas. No todos estaban contentos con las explicaciones que estaba dando, o al menos no verbalizaban que los tuvieran. Y otros diputados, como por ejemplo Carlos Fabra, el expresidente valenciano, a mitad de comisión se fue de la comisión, luego volvió para el final, pero no estuvo la comisión entera. Entonces, también pudimos ver algunas intrahistorias dentro de la propia comisión, como es esta que te cuento. Pero bueno, para mí fue bastante claro el apoyo de Vox a Carlos Mazón, y creo que eso se va a trasladar en un apoyo en los próximos días o en las próximas horas a Juanfran Pérez Llorca. Es que faltan 24 horas y, a ver, parece que Vox sería más el partido de Mazón incluso que el Partido Popular, ¿no, Paloma? Bueno, y lo llevamos viendo ya un tiempo, ¿eh? A mí también me ha parecido muy llamativo, incluso públicamente Santiago Abascal ha afeado a la Dirección Nacional del PP dejar tirado, digamos, a uno de los suyos, vaya, en redes sociales, y sabemos que haya dirigentes del PP que eso también le ha incomodado. ¿Por qué cree que Alberto Núñez Feijóo dijo que Mazón le mantuvo informado en tiempo real, cuando realmente lo que sucedió, según Mazón, es que no le llamó hasta las 9 de la noche, señora Morant? Bueno, me parece que es el modus operandi del Partido Popular de toda la vida. Es la manera que tienen de gestionar el Partido Popular a todos los niveles. Ya 42, Prestige, 11M. Hay que empezar con la mentira por delante. Entonces el señor Feijóo fue allí a cubrir al señor Mazón y directamente ya a culpar al Gobierno de España, a señalar a otros. Y hablando de Vox, que es el socio político de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, ¿cómo explica usted que no le exijan cuentas en la Comisión de Investigación del Congreso, sino que protejan incluso a Carlos Mazón yendo más allá de lo que hace su propio partido? Es que lo que estamos juzgando políticamente no es solo la actuación de Mazón, no es solo la actuación del Consell, es la actuación de estas coaliciones negacionistas, que por cierto la primera que se conformó fue en la Comunidad Valenciana, y que la primera vez que se han tenido que hacer cargo de una emergencia pues han fracasado catastróficamente. A mí me gustaría que la gente se acordara, o a ver si lo podéis recordar en algún momento, la foto de aquel pacto que nosotros denominamos el Pacto de la Servilleta, porque fue en torno a una mesa. En 10 minutos se habían repartido la Comunidad Valenciana y allí estaban Mazón, Pérez Llorca y Barrachina, o sea, el candidato que van a presentar, y al otro lado estaba Gil Lázaro, estaba un condenado por maltrato a su exmujer, y un torero que fue vicepresidente, y por cierto que todos pudimos disfrutar de su corrida del año 1997 a través de la televisión pública valenciana, en vez de ver a los miles y miles y miles de valencianos que se volvían a manifestar en las calles el día, la última manifestación antes del funeral de Estado.